Pues arrancamos. Hay muchas personas hoy que quizás se van a quedar porque me desconcentro, estar dándole acceso y dándoles acceso. Se me van a quedar dolorosamente. Pero en esta noche, como siempre, traemos el estudio de la palabra de Dios, o no el estudio, sino diríamos la cátedra de la palabra de Dios. Agarren todos sus Biblias. Quiero que siempre que vengan a la clase, por favor, todos, absolutamente todos, traigan su Biblia. Levántenla así, por favor. Todos levanten sus Biblias. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en este momento que cada palabra que hay en estas Biblias levantadas representan a Jesús. Y nosotros aceptamos la visitación de Jesús en este día con esta palabra, en estos 20 minutos que nos quedan. Y declaramos que el Espíritu Santo toca nuestras vidas y nos enseña, Señor, todo cuanto tengamos que aprender. Recibimos esta palabra, Señor. La recibimos en nuestros corazones. Amamos, Señor, esta palabra. Tu palabra es verdad. Y fue que santificó a tus hijos. Y hoy también nos santifica. En el poderoso nombre de Jesús, declaramos. Amén. Vamos a dar inicio y estamos en teología y tecnología. Tenemos unas grandes bendiciones por delante que vamos a estar aprovechando y tomando ventaja de ellas. Hoy vamos a comenzar leyendo a Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos capítulo 6, verso 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Léalo otra vez. El pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. El pecado no se enseñorea sobre usted porque usted está bajo gracia. Satanás, las enfermedades, la pobreza, la depresión, la tristeza, las maldiciones, las palabras pronunciadas en contra suya y mía, y la muerte repentina y prematura no tendrán dominio sobre nosotros. Repito, Satanás, las enfermedades, la pobreza, la depresión, la tristeza, las maldiciones, las palabras pronunciadas en contra nuestra y la muerte repentina y prematura no tendrán dominio sobre nosotros, no tendrán dominio sobre nuestros hijos, no tendrán dominio sobre nuestros familiares, no tendrán dominio sobre nuestra generación, porque nosotros viviremos y no moriremos y contaremos las grandes maravillas del Señor. No podemos estar debajo del agua y no mojarnos. Es igual, no podemos estar bajo la gracia y no ser santos, no ser bendecidos, no ser lúcido y no vivir larga vida. Porque la bendición de la gracia es lo que produce.
En la ley tienes que arrepentirte primero antes de que Dios te pueda bendecir. Pero en la gracia, Dios te bendice primero. Tú recibes la bendición y la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Oye eso, ¿eh? Y soy bíblico. Créanme que no hablo lo que no es bíblico. En la ley, tienes que arrepentirte primero antes de que Dios te pueda bendecir. Pero en la gracia, Dios te bendice primero. Tú recibes la bendición y la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. En la gracia, la misericordia llega antes del arrepentimiento. Porque la misericordia siempre prevalece sobre el juicio. Busquen su Biblia Lucas capítulo 5, versos 5 al 8. Escríbelo. Lucas capítulo 5, versos 5 al 8. La Biblia dice que respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, sudando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas. Tome nota. Pasa toda la noche trabajando. Esa palabra trabajando es una palabra que en inglés se le dice toil. T-O-I-L. Aprenda inglés. En inglés se le dice toil. La palabra toil significa pasar trabajo sin resultado. O sea, aquí Pedro pasa la noche pasando trabajo sin resultado. Sin resultado. Pedro, un experto pescador, pero viene Jesús, que es el dueño del universo, y le da una instrucción. Pedro entiende que la instrucción no hace sentido de acuerdo a su conocimiento. Porque en el río Jordán, cuando está de día, tú puedes mirar la arena, puedes mirar el fondo de la claridad que hay. Pero Pedro dijo: olvídate, yo sé de esto y no agarré nada, pero por tu instrucción, gloria a Dios, por tu instrucción, dice Pedro, yo lo voy a hacer. Y cuando lo hizo, agarró grandes cantidades de peces. ¿Era Pedro cristiano cuando eso o no? Quédese con esa pregunta en la mente. Cuando Cristo le bendice con esa cantidad de peces. Cuando eso sucede, llena a Pedro de conmoción y entiende que eso no es algo natural, sino que hubo algo sobrenatural que penetró en esa situación. Y dice la palabra de Dios que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante las rodillas de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El hombre bendecido y después se reconoce que necesita arrepentimiento. En la gracia, Dios te bendice primero y luego tú entiendes que Él es grande. En la gracia,
La misericordia llega antes del arrepentimiento. Ahora, vaya a Juan capítulo 8. Vamos a leer 2 o 3 versos solo. Vaya a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 1, comienza diciendo que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentando, él les enseñaba, le daba instrucciones. Predicar es inspirar al pueblo, es traer una inspiración al pueblo para animarlo. Pero enseñar es explicar el evangelio. Es lo que estamos haciendo. Estamos dando una cátedra universitaria, pero estamos en esta cátedra enseñando. Aunque yo sé que todos ustedes saben, pero estoy colaborando con lo que se les ha olvidado. Pero dice que entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, venían a tentarle. No venían para aprender, para recibir, para recibir algo para usarlo en sus ministerios. Ellos venían a tentar a Jesús para ver en qué podían agarrarlo, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. De hecho, no era en la tierra, sino era escribiendo porque estaba en el templo y era piedra que había. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros o los más pequeños. Y quedó solo Jesús y la mujer adúltera. Jesús y la mujer adúltera. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? O sea, los que te quieren matar, los que quieren apedrearte, los que quieren que yo les diga que te apedreen. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La mujer es perdonada antes de pedir perdón. Yo no te condeno, o sea, yo te libero. Vete, no peques más. La misericordia prevalece sobre el juicio. Porque la Biblia dice que en Santiago capítulo 2, verso 3, escríbalo, dice que la misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si nosotros no hacemos misericordia, a nosotros se nos hará juicio sin misericordia. Pero la segunda parte dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren lo que sucede aquí. Los fariseos la apedrearían si hubieran podido. Si Jesús hubiera dicho sí, apedrean, porque la agarraron pecando. Pero había que apedrear el que andaba con ellos, que estaba pecando con ellos.
ellos la hubieran apedreado si hubieran podido. Sin embargo, Jesús podía, pero no lo hizo. Pero le dijo, vete, pero no peques más. En otra palabra, el pecado mata. El Jesús 3 veces santo le dice, vete, pero no peques más. Miren una cosa. Quiero decirle algo que ustedes saben, pero quiero recordárselo. Cristo no perdona el mismo pecado 2 veces. Cuando alguien peca, si tiene que pecar y pide perdón a Dios, sí peca. Porque yo oí un predicador una vez diciendo, cuando pecamos, abogados tenemos. Equivocado. El texto no dice así en parte. La Biblia no dice cuando pecamos, abogado tenemos, porque entonces estaría insinuando que nosotros podemos pecar. El texto dice, si pecamos, o sea, si cometemos un acto sin pensarlo y pecamos, pues abogado tenemos para con el Padre. Pero cuando usted pide perdón por ese pecado, Cristo arroja ese pecado al fondo del mar y jamás se acuerda de ese pecado. Qué lindo es el Señor. Qué bueno es Dios. Aleluya. Qué grande es mi Padre. Miren, no hay pecado que Jesucristo no pueda perdonar. Y hay alguien que se está preguntando, pero yo aborté. Cristo es más grande que el aborto. Cristo es más grande que alguien que una persona haya matado, que haya hecho una maldad grande que cree que no es imperdonable. Cristo y la gracia de Cristo, que es Él mismo, son más grandes que el pecado que una persona haya podido cometer, no importa el nombre del pecado ni su apellido. Amén. Busque y guarde en Miqueas capítulo 7, verso 19. En Miqueas capítulo 12, capítulo 7, verso 19, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dígase a sí mismo, Él tiene misericordia de mí. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo profundo del mar echará todos nuestros pecados. Ahora fíjese la palabra que Jesús le dice, vete y no peque más. No peques más. Déjame hablar fino porque estoy hablando el español un poco rústico. Lo que pasa es que yo duré muchos años sin predicar en español. Volví a predicar español cuando yo fui a Colombia. Entonces, soy un poco rústico, pero les prometo que mi filosofía volverá. Pero ustedes son misericordiosos y no critican mi español, ni critican mis faltas. Ok, la palabra que Jesús le dice a la mujer, cuando le dice, vete y no peques más, es la palabra metanoia, así como se escribe. M-E-T-A-N-O-I-A en griego. Esa palabra metanoia en griego significa cambio de mente. ¿Qué es la metanoia? Cambiar de opinión, arrepentirse, cambiar de modo de ser o de meta, es más allá de la mente ese cambio. Es un enunciado retórico utilizado para retractarse
de alguna afirmación realizada y corregirla para someterla de mejor manera. Es una forma, es como quien dice, cambiar de gusano a mariposa. El gusano es feo, un animal, es terrible ver un gusano, pero hay un tiempo que ese gusano sufre lo que se llama una metamorfosis, un cambio, y se convierte en una mariposa y todo el mundo quiere jugar con la mariposita que era gusano. Entonces Jesús le está diciendo, cambia tu mente. Su significado literal del griego denota una situación en que un trayecto ha tenido que volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección. En vez de ir norte, de repente cambio a sur. ¿Qué quiere decir eso? Mi esposa siempre dice, si tú vas hacia un lugar y te vas en el camino equivocado y dura 3 días corriendo en el camino equivocado, desde el momento que te vuelves de este camino equivocado, 1 minuto, estás más cerca del destino. Jesús le dice, cambia de pensamiento. Amén. Porque le dice, porque cuando cambiamos de pensamiento, el Espíritu Santo fluye. Cuando cambiamos de mentalidad y de pensamiento, el Espíritu Santo fluye y la gracia fluye y nos cubre y cambia nuestro destino. ¿Están de acuerdo conmigo? Segunda de Corintios capítulo 10 verso 5. Tenemos que derribar todos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Metanoia. Metanoia. La misericordia llega antes del arrepentimiento. Pero cuando tú has visto lo que Dios ha hecho en tu vida desde tu juventud, no debes estar pensando qué debes hacer. Hay que vivir una vida delante de Él, porque así como nosotros, así como los peces viven en el mar, se mojan, aunque no se contaminan con la sal del mar. Nosotros no podemos vivir en gracia y no ser personas santas, personas llenas de amor, de paciencia, porque la gracia es eso, la gracia es Jesús y Él es el dador de todas esas cosas. Vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 19 para que compartamos la tercera escena donde alguien recibe un favor de Dios y luego se rinde en arrepentimiento. La religión nos enseñó que había que hacer todo para que Dios pudiera hacer algo. Incluso a nosotros, a mí me metieron 3 meses de doctrina para poder bautizar. Y la Biblia dice que cuando una gente se convierte de una vez, tú lo bautizas. ¿Por qué hay que bautizarlo de una vez? Porque el bautismo es un acto de obediencia que cuando la persona acepta ser bautizada, ya hay 25% de adelanto en su vida espiritual. Entonces, por eso que en la Biblia la gente se bautizaba instantáneamente. A mí me metieron 3 meses de doctrina y por poco no me bautizan. No te sabes. Por poco me dejan sin bautizar. En Lucas 19 dice que comenzando en el verso 1, había un hombre que se llamaba Zaqueo. Saqueo. Nombre feo, porque saqueo es como saquear a alguien. Pero es saqueo. Dice que habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por una ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe
de los publicanos y los ricos. ¿Sabe lo que hacían los publicanos y los ricos? Después les explico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Pues era pequeño de estatura, pero era el jefe. Pequeñito, pero era el jefe. O sea que el hombre no se mide por su tamaño. O la mujer no se mide por su tamaño. Porque este era el jefe de lo que aumentaba los impuestos y lo ponía más caro y era rico. Si era jefe de los ricos, se supone que era multimillonario. Él quería ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para ver, un árbol frondoso de las copas amarillas. Es un árbol sicómoro, porque había de pasar por allí. Sabía que Jesús iba a pasar y dijo, yo voy a ver a este hombre. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba. Ya él sabía que el hombre estaba ahí. Le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Qué? En la casa de un ladrón. Oh. Y Jesús hacía eso. Al ver esto, todos murmuraban. Los de la ley comenzaron a murmurar diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El dinero se le salió del corazón. Eso fue lo que sucedió. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Todas ustedes son hijas de Abraham. Los hijos de ustedes son hijos de Abraham. Los hijos de los hijos de los hijos son hijos de Abraham. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Entra a la casa del pecador, posa con él. La presencia del amor, de la gracia es tan fuerte que Zaqueo se rinde y se arrepiente. Porque la gracia, cuando llega a un lugar, lo que hace es cambiar la gente. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús murió para darnos el regalo de la justicia. Que nosotros nunca íbamos a poder ser justos, a menos que no fuera justificación por la fe, de acuerdo a Romanos capítulo 5, verso 1. Oh, pero me pasé del tiempo. Toléreme, hombre, un poquito de locura. Denme 10 minutos más. Cuando Jesús comió en la casa de Zaqueo, el ladrón, él se arrepintió. Era ladrón hasta que el amor de Jesús entró a él. Porque la misericordia llega antes que el arrepentimiento. El día que usted tenga misericordia de su comunidad y comience a abrazar a la comunidad y a darle amor, su iglesia no durará un año para usted tener que reedificar o rentar un lugar más grande. Recuerden, Marta estaba preocupada, afanada y turbada, tratando de hacer muchas cosas para agradar a Jesús. Pero la felicidad de Jesús era María, porque valoraba las enseñanzas de Jesús y no le importaba nada más. Amén. Misterio número 1. Con Dios es mejor recibir que dar. Con Dios es mejor recibir que dar. Cuando Dios te está hablando, o me está hablando, o perdóneme, cuando Dios le está hablando, o me está hablando, es lo más importante. Cuando esta palabra está siendo desarrollada, es una visitación de Jesús, de la gracia. Es más importante recibirla que tratar de dar. Pero con los hombres
es mejor dar que recibir. Entonces, con Dios reciba, no se preocupe por dar cuando se trata de la enseñanza de la palabra. Pero con los hombres, preocúpese usted por dar más que recibir. Siento que gran metanoia, cambio de mentalidad, cambio de carácter, cambio de estilo está siendo manifestado en esta clase, en esta universidad. Primera de Corintios 3:9, escríbalo. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Según de Corintios 3:9. Amén. Usted es un ministro de justicia. Usted es un ministro, una ministra de justicia. Amén. Fíjense, en la jornada de los hijos de Israel de Egipto al monte Sinaí, ellos se quejaron y murmuraron. Ellos se quejaron y murmuraron. No vieron el beneficio de la gloria. Nosotros vamos a recibir lo que Dios nos está dando. La ley condena y condenará al mejor de nosotros. Al mejor de ustedes la ley los va a condenar. Siempre. Al mejor de nosotros, por más que usted haga, la ley lo va a condenar. Al peor de nosotros y del mundo, la gracia salva y no condena. Porque la gracia no condena, lo que hace es que salva. Segunda de Corintios 3:7-8. Si el ministerio de muerte o de la ley, Dios llama al ministerio, a la ley, ministerio de muerte. Si el ministerio de muerte o la ley, grabado con letras sobre piedras, vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer. Esa gloria se iba a desvanecer. ¿Cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Usted está en el ministerio del Espíritu, en el ministerio glorioso de la gloria de Dios. Amén. Ese no se desvanece porque fue establecido por el Rey del nuevo pacto, que es Jesús. Ahí la Biblia, ahí en la Biblia Dios está llamando a los 10 mandamientos ministerio de muerte. Eso es lo que está sucediendo. Porque en la ley no puede salvar a nadie, no puede justificar a nadie y no puede santificar a nadie. Segunda de Corintios 3:6, escríbalo. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Ven? La ley es letra, es opinión, es idea, es tratar de buscar un rema donde no existe. La gracia es sencilla. Tú puedes entender la gracia porque la gracia es Cristo. La ley requiere sacrificio. La gracia acepta el sacrificio de Cristo. Dios solo hace suficiente a los ministros del nuevo pacto tomando el sacrificio de Cristo como medio de competencia para el ministro. La primera Pascua, recuerden que en la primera Pascua lo que hubo fue sangre sobre las puertas para que el ángel de la muerte no pasara y acribillara a todo el mundo. Eso fue lo que pasó. Y 50 días después de la ley,
a los pies de la montaña, murieron 3,000 personas. Se fueron 3,000 de un golpe. Vino un ángel, le cortó la cabeza a 3,000. Pero en el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, ya Dios ahí no dio la ley, pero dio el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? 3,000 hombres fueron salvos en el monte, sin contar las mujeres y los niños. Nosotros especulamos que alrededor de 15,000 personas en un periodo de 3 horas fueron salvadas ese día. ¿Ven? En la ley, 3,000 mueren. En la manifestación de la gracia, gloria a Dios, 15,000 se salvan. La ley mata, pero el Espíritu da vida. Amén. Tenemos que mover nuestros púlpitos hacia el lugar de Jesús. Abandonar la ley muchas veces es difícil, que nos han enseñado toda la vida. De que no, si no hizo esto, no, tranquilo. Vamos a mudarlo. Vamos a sacarlo del monte, de la montaña y a llevarlo al lugar de paz, al lugar de Shalom, que es el lugar donde 15,000 vienen a tu congregación. Recibe eso. Estoy hablando por el Espíritu. Donde miles y miles y miles de hijos aparecen de toda parte del mundo para honrar la gracia que hay en ti. La ley mata, pero el Espíritu da vida. La ley revela lo que eres, pero no te puede limpiar. La ley es solamente un espejo para mostrarte que estás sucio o sucia, para mostrarnos que estamos sucios. Cuando usted agarra un espejo y se pone frente al espejo, a dama que le gustan mucho los espejos, y algunos hombres también a veces nos miramos, no se crea, pero la dama que le gustan los espejos, cuando agarran un espejo, que se pone enfrente al espejo, si tienen cualquier cosa y no se quitan eso, ¿qué sucede? Se queda ahí. El espejo no puede cambiar la situación. Pero cuando usted agarra una cosa, una brocha, una cuestión, y se cubre esos defectos, sustituye al espejo. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero Dios clavó el pecado en la cruz, clavó la ley en la cruz y Cristo se levantó triunfante. Y he aquí que Él nos ha amado y nos ha recibido a todos. Perdónenme que estoy hablando muy duro. El diablo nos acusa con la ley. Es con la ley que el diablo nos acusa. Cuando hacemos algo malo, él dice, ustedes o usted o tú hiciste esto mal. Pero cuando hacemos algo bueno, nos dice, lo que hiciste no es suficiente. Tienes que hacer algo más. Y ahí entra el espíritu de perfeccionismo que desbarata a muchas congregaciones, a muchos pastores y a mucha iglesia. Porque todo tiene que ser perfecto. Cristo no exige eso. La perfección, el perfeccionismo puede ser demoníaco, puede ser una demonización, no una posesión. Son dos cosas diferentes. Puede ser una demonización. Una demonización es algo que usted hace que no puede dejar, que es gobernado por el enemigo. Es una demonización. Alguien que peca ve esto y no puede dejarlo de ver. Pero mujeres que ven novelas y no pueden dejar de verlo. En la novela lo que se aprende es la infidelidad, es hacer lo malo, es hacer la cosa y ven novelas porque les gustan, pero se demonizan. Eso es una demonización. Está demonizado porque hay algo que controla su vida que no puede dejar. Ahora, cuando alguien está poseído,
es cuando tiene el enemigo total dominio sobre esa persona. Un cristiano lavado con la sangre de Cristo no puede ser poseído, pero puede ser demonizado. Yo sé que ustedes saben eso, pero escríbanlo para que recuerden. Amén. Cuando usted hace algo bueno para el enemigo y la ley, nunca va a ser suficiente. Pero sin embargo, Abraham vivió 400 años antes de la ley y fue amigo de Dios. 400 años antes de la ley y fue amigo de Dios. Dice la Biblia en Romanos 4, 1 al 8, estoy terminando. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si nosotros logramos la cosa por nuestros esfuerzos, pues tenemos de qué gloriarnos, pero no es para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando creemos a Dios, somos justificados. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. ¿Cómo esto? Como también habla David, habla de la bienaventuranza de aquel a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Pero sépase algo. Si trabajas por algo, Dios tiene que pagarte como algo que te debe. Y eso no es por gracia. Y Dios nunca le deberá nada a nadie, porque Él es el dueño de todo lo que existe. Mis amados hermanos y hermanas, Dios no es un Dios tan exigente como nosotros. Nosotros muchas veces exigimos mucho más que lo que Dios exige. Queremos hacer más que lo que Dios pide. Queremos ser más importantes que Dios. Queremos ser más limpio que Dios. Por eso es que a veces le quitamos la iglesia al Espíritu Santo y nosotros la tomamos para nosotros. Y tenemos que arrepentirnos de esto y dejar que Dios tome dominio y control de su iglesia de nuevo. En esta noche, mis amadas y mis amados, yo declaro que su ministerio toma una metamorfosis, un cambio. Ese ministerio que tiene 10, 15, 20 años con 100 personas, yo declaro que los ángeles, al favor de ese ministerio, estoy sintiendo la presencia de Dios. Perdónenme. Este ministerio, y perdónenme los teólogos por ahí que creen que no se puede hablar lengua, que van a ver este video. Yo no edito los videos para que lo vean al rojo vivo. Sepan que se habla lengua. La lengua es un lenguaje del espíritu. Yo siento ahora mismo que una doble unción del espíritu está cayendo sobre ustedes. Y que una gracia absoluta los está invadiendo. Ahora el enemigo tiene que soltar su iglesia, tiene que soltar su congregación, tiene que soltar su finanza, tiene que soltar el dinero que es tuyo, que él ha agarrado por tanto tiempo. Ahora el enemigo tiene que dejar todo lo que corresponde a ti. Las enfermedades, las pobrezas o la pobreza,
la depresión, la tristeza, las maldiciones, las palabras pronunciadas en contra suya y la muerte repentina, la muerte prematura, las tinieblas que han cubierto su congregación, todos esos brujos y esas brujas y esos babalaos que viven cerca de su casa, que han estado haciendo cosas para que su iglesia no crezca, a partir de esta hora quedan neutralizados, no pueden hacerlo más. Y si usted ve que se están muriendo es porque estaban haciendo algo que no deben hacer en contra de Dios y Dios se lo está llevando. Dios tendrá misericordia de ellos, pero los quitará del medio, porque nadie puede detener la obra del evangelio. Y todo ese trabajo que usted ha pasado, esos ayunos, esas oraciones, esos sacrificios, esos matutinos, esas lo que yo hacía por 6 y 8 meses en la iglesia, esos cilicios. Ahora el Señor comienza a darle los beneficios y a darle lo que usted ha estado pidiendo. Pero no porque usted se lo ha ganado con los cilicios, ni los sacrificios que ha hecho, sino porque ahora usted tiene conocimiento de la gracia y usted sabe decir: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. A partir de ahora yo soy justo, yo soy justa, yo soy justificada por la fe, porque Dios y yo estamos en paz, y a partir de ahora no habrá hambre en mi casa, no habrá necesidad en mi casa, no habrá escasez en mi casa. Aunque vivas en el desierto tendrá que producir para que usted pueda vivir en paz con su familia, con sus hijos. Sus hijos no estarán desnudos, sus hijas no estarán desnudas, su esposo estará abundante, usted no estará en escasez, porque las tinieblas tienen que abandonar, porque llegó la gracia. Llama aquí, amén. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis amadas hermanas y declaro, Señor, que cada uno de nosotros somos tus hijos, y como hijos somos herederos, como hijos somos coherederos con Cristo, como hijos e hijas no tenemos ninguna necesidad, porque tú eres quien suple, y porque tú suples, nosotros no sufriremos más de deudas, de escasez, de tristeza, de dolor, de falta de dinero para pagar la hipoteca, la renta, de falta de dinero para comprar un vehículo de excelencia. No, porque llegó Jesús, y Jesús es gracia, y Él mismo es la gracia. En esta noche los bendecimos, los amamos y declaramos sobre ustedes el shalom de Dios, la paz de Dios, las riquezas de Dios, el poder de Dios, la abundancia de Dios. La gente que eran sus enemigos comienzan a llamarlo para bendecirlo, porque usted vive bajo una esfera de bendición y no de maldición. Son ustedes muy bendecidas y muy bendecidos, y les amo con todo mi corazón. Dios les bendiga y les guarde. Y le vamos a dar un crédito extra por esta clase que nos hemos pasado. Dios le bendiga y les amamos. Entrañablemente les amamos y siempre les amaremos. Amén.